Hola mi gente hermosa, espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Les mando un abrazo muy fuerte. Espero que estén bien con su familia, con sus seres queridos. Un abrazo súper grande. Quiero darles las gracias por todos los comentarios que me dejan en los videos. Muchísimas gracias por esos comentarios tan positivos que sí da ganas y vale la pena de seguir haciendo videos. Entonces muchas gracias y hoy les traigo este video. Vamos a conservar cebollas largas o cebollas de verdeo que le dicen en otros países. Aquí le decimos cebolla de rama o cebolla larga. Entonces vamos a envasar en unas botellas de vidrio que ya no estén en uso, bien sea de café o lo que vengan ahí. Los productos podemos guardar. Esas botellas no podemos botar a la basura, entonces lo podemos utilizar para dar uso a otros. Con estos recipientes podemos hacer otras cosas, manualidades, o también como para conservar así los alimentos frescos y sanos. Esta cebolla dura bastante tiempo, eso sí depende del uso que den. Lo podemos tener, también podemos guardar picado, pero yo prefiero guardarlos así enteras. Entonces a medida que voy usando ya tengo la cebolla lista, limpia, solamente merma el tiempo para poder hacer lo que necesitamos. Entonces empiezo a explicar el paso a paso y le explico qué vamos a necesitar para hacer este envasado de cebolla o para conservar cebolla. Bueno, entonces ahí presento lo que vamos a utilizar, los utensilios de cocina. Tengo la tabla de picar, tengo también un cuchillo, también vamos a utilizar los frascos de vidrio, voy a utilizar dos. Como pueden mirar, aquí también tengo la cebolla que aún la tengo con tierra, porque le voy a explicar el paso a paso de todo el proceso de un comienzo hasta el final. Entonces en estos momentos aquí todavía está con tierra, como pueden mirar. Entonces vamos a pelarla y luego la vamos a ir lavarla muy bien lavada. La secamos con una toalla muy limpia. Entonces aquí tengo la toalla, ella está limpiecita. Entonces vamos a empezar a explicar el paso a paso. Primero que quiero explicar es el siguiente paso. Vamos a lavar muy bien los frascos que contengan mayonesa, que contengan mermelada, que contengan café o otros productos que vengan en estas botellas de vidrio. Entonces vamos a lavarlos muy bien, asegurarnos de que no quede ningún residuo de comida, porque ellos cogen un olor después de que termine. Obviamente ya el tarro está sin uso, entonces va a coger un olor fétido. Y por ese motivo hay que lavarlos muy bien. Primero hay que lavarlos muy bien sin que quede nada de residuos, como les dije, tanto las tapas como las botellas de vidrio. Hay que lavarlos con jabón, pero el jabón tiene que ser jabón de loza. Se lava muy bien tanto por dentro y como por fuera las tapas, muy bien lavadas. Lo primero que tenemos que hacer es, en una olla grande, hervimos allí agua suficiente agua. Luego la sumergimos dentro de esa olla con bastante agua. La dejamos allí. Después de que el agua hierva, no es que vayamos a hervir las botellas echado o puesto dentro de la olla, no. Primero la vamos a hervir el agua, la bajamos del fuego, después sumergimos las botellas de vidrio y la dejamos allí durante 10 minutos y luego la dejamos reposar. Si quieren la podemos dejar por 10 minutos o por 24 horas. La lavamos muy bien, la dejamos secando de un día para otro. Entonces así ya la podemos utilizarlas para los productos que necesitemos utilizar o guardar en estos recipientes de vidrio. Así contribuimos al medio ambiente, no botamos estas botellas que sí se necesita para muchas cosas.
En sí, estos frascos de botella se utiliza para muchas cosas. Entonces empiezo a hacer el proceso. Ahora entonces voy a separar de aquí la cebolla que voy a utilizar. Vamos a quitarle la basurita que tiene. Entonces la vamos a retirarla, porque ahí viene lombriz de tierra y también pegada. Entonces así la podemos quitarla. Con el cuchillo nos vamos a ayudar a quitar la parte de la raíz. Entonces así vamos quitando estas hojas largas, que también la podemos utilizar, la podemos quitarlas así. Estas hojas también la podemos utilizar para hacer guisos o sofritos, y ella va a funcionar también, pero la podemos guardarlas en una bolsa hermética. Entonces yo la voy a separar. Vamos a ir pelándolas y le vamos quitando lo que no esté en buen estado. Entonces, como les digo, esta cebolla, las ramitas yo las voy a guardarlas para hacer algún sofrito. Yo las utilizo cuando voy a hacer guisos de carne, o cuando voy a hacer también por lo menos huevo con cebolla y tomate. Estas lavándolas perfectamente, y se puede guardar en una bolsa hermética y le va a quedar perfecto. Entonces vamos a seguir quitando lo que nos sirve de esta cebolla. Entonces aquí vamos a quitar la tierra. Yo la compro por acá así con tierra. Bueno, entonces ahora vamos a lavar. Ya tengo acá en el platero. La vamos a lavar muy bien. Primero lavamos el cuchillo. Entonces vamos a lavar las hojas. Todas. Entonces continúo lavando así el resto de cebolla. Ahora pasamos al siguiente proceso. Vamos a poner aquí el limpión de cocina. Vamos a secar las cebollas muy bien secadas. Vamos a secarlas así, muy bien secadas. Todas las ramitas de cebolla la ponemos a un lado. Vamos a secarlas así. Aseguren de secarlos muy bien. Lo secamos muy bien. Así vamos a secar todas. Utilicen un trapo de cocina o un limpio de cocina, una toallita de cocina muy limpiecita. Recuerden que todo siempre la higiene va de por medio. Entonces así vamos a ir secando a todas. Seguimos secando. Entonces ahora vamos a secar estas hojas que les estaba yo recomendando. No las boten, como les dije. Ella suelta unos aromas muy buenos. Aquí nosotros preparamos con por lo menos ají para acompañar a unas empanadas, a unas papas rellenas.
inclusive a la misma consomés o algo. Entonces yo las guardo siempre así, yo no las boto como les dije. Entonces seguimos secando, séquenlas muy bien y así no se va a dañar. Este es a mi estilo, como les explico, así es como yo hago. Entonces aquí comparto un poco de lo que yo hago, de cómo conservo yo las cebollas largas, para que miren cómo es que yo hago este secado. Entonces lo secamos muy bien, así. Allí ya quedó prácticamente seca. Vamos a mirar estas hojas, consiéntalas muy bien estas hojas. Que quedaron un poquito de agua, vamos a secarlas mejor. No se puede dejar casi agua para que no se vayan a dañarse. Asegúrense de secarlas muy bien, así. Entonces empiezo a seguir haciendo. Ahora sí vamos a envasar en las botellas. Ahora, después de que ya estén secas, entonces vamos a cortar por la mitad de la cebolla. Vamos a cortarlas así y la vamos a ir envasando dentro de la botella. Asegurémonos que quede bien allá dentro, así. Vamos a cortar el resto. De esta forma. Vamos a empacar en el otro frasco de vidrio. Así la vamos a conservarlas. Y ahora este me quedó aquí alto, vamos a quitar un poquito. Ahora sí la vamos a tapar. Aquí me cae más cebolla, ahorita le agrego más cebolla. Entonces vamos a poner la tapa a este frasco también. Entonces, como pueden mirar, así me quedarían las cebollas empacadas. Y allí ya quedan listas para cuando tú vayas a cocinar, saca de la botella, ya está lavada y no necesita estar lavando a cada rato. Entonces ya lo ponemos en la nevera o en el refrigerador. Ahora quiero explicar, vamos a empacar las hojas a la bolsa hermética. Esta bolsa ya tengo limpia, ya está limpia. Entonces ahora dentro de la bolsa vamos a guardar nuestras hojas de cebolla larga. Como pueden mirar, yo no boto absolutamente nada. Entonces ahora vamos a cerrar muy bien, pero le vamos a sacar el aire. Aquí vamos a hacer el sellado. No conseguí bolsa más pequeña, entonces hago en esta bolsa grande, pero me sirve, como pueden observar. Entonces así quedaría empacado en la bolsa las hojas y aquí la cebolla. Espero que puedan hacer lo que les enseño. Así es como yo hago, a mi estilo, a mi manera. Espero les sea útil. Así que muchas gracias. Dentro de pronto hago un video de cómo guardamos el orégano, el tomillo así también secos, después de que pongamos a secarlos, bien sea bajo sombra para que no se queme por el sol, pero eso después en otro próximo video. Entonces espero les guste. Así que así queda el terminado y nos vemos en el siguiente video. Así que muchísimas gracias a los que ven hasta esta parte. Se cuidan mucho. Adiós.